Bueno, vamos a orar para comenzar y nos ubicamos en Mateo capítulo 5. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos vas a regalar en este día tan hermoso, soleado que nos regalas y sobre todo que nos vas a enseñar de tu palabra. Señor, permite que estos minutos que vamos a tener sea para edificación de tu iglesia, de tus hijos, que aprendamos sobre todo, Señor, te pido que pongamos en práctica lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender hoy, que dé muchos frutos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así que ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a aprender. Bien, hermana Vilma, buenos días, Dios la bendiga. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 5, para los que ya están ahí, tienen su Biblia a la mano. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, o sea Jesús, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que vale la pena que lo repitamos, ¿verdad? Es cortico, vamos a repetirlo. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, como siempre, ustedes saben que me gusta hacer un contexto tanto del libro como del capítulo que leemos para que nos situemos, nos contextualicemos de lo que vamos a aprender. La tradición, como ustedes ya lo he dicho varias veces y hemos leído varias veces Mateo, se dice que él es el autor del Evangelio de Mateo. Él era el cobrador de impuestos y escribe este Evangelio por allá como en el año 50 a 75 después de la muerte, del nacimiento de Cristo. Es decir, 30 a 40 años después de la muerte del Señor. La estructura de este evangelio, como ya lo hemos hablado, está destinado a los judíos, ya que él hace mucha referencia de las escrituras del Antiguo Testamento para los judíos, para los que estaban familiarizados con estos textos. Y por lo tanto hay un esfuerzo de Mateo de demostrar que Jesús es el cumplimiento de lo escrito en la ley. Mateo del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 es llamado el Sermón del Monte, porque Jesús lo pronunció en una colina cerca a Cafarnaúm. La Biblia nos dice que él ascendió y desde una llanura predicó esta enseñanza. Y era un monte que estaba cerca a Cafarnaúm. Este sermón probablemente resume varios días de predicación. Como ya les dije, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 es el llamado Sermón del Monte. Pero según los eruditos, es posible que él no haya dado todo ese sermón de una vez, sino que es el resumen de varios sermones, de varias enseñanzas que él había dicho, que Jesús había proclamado. Es abiertamente una oposición, es como una autocrítica o una crítica a la religión de aquellos tiempos, ¿no? Nos habla de la posición social, de la autoridad, del dinero y de temas que son importantes en el reino de Dios y que están en oposición a la religión de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a toda esa cultura que se movía que era contrario. De alguna manera, Jesús, a través del Sermón del Monte, está llamando a las personas a que vuelvan a los profetas y a la ley, a la palabra, al Antiguo Testamento, a las escrituras que ellos tenían. Era un regresar a los principios que de alguna u otra manera ellos se habían alejado. Así que el sermón del monte, es un desafío al orgullo religioso y legalista de ese entonces. Era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como Jesús enseñaba, la obediencia del corazón es más importante que la observancia legalista de aquellos tiempos. La estructura del Sermón del Monte me gusta mucho porque utiliza figuras como el oxímoron,
Para los que no saben qué es el oxímoron, es una figura literaria que pareciera una contradicción. Un oxímoron puede ser, por ejemplo, tensa calma. Pues no hay una tensa calma, o es tensa o es calma. Pareciera una contradicción, pero no lo es. Porque el Sermón del Monte llama bienaventurados, por ejemplo, a los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que para el reino de los cielos son pobres, o los que lloran, o los mansos, o los que sufren hambre y sed de justicia, o los misericordiosos. Es decir, que este tipo de personas, que aunque pareciera ser que sufren, que lloran, son los que recibirán las recompensas, y por eso son llamados bienaventurados, como vamos a ver más adelante. Son bendecidos de alguna manera, y es una contraposición a lo que piensa la gente, ¿no? La gente piensa que los humildes, que los mansos son mensos, o que los que lloran, los que sufren, son de malas. Pero en realidad la palabra, y más el Sermón del Monte, en esa estructura que pareciera una contradicción, un oxímoron, nos enseña cosas nuevas, como lo hace la palabra de Dios en todo momento. Entonces, es como si Jesús nos estuviera diciendo hoy día, aunque fue escrita hace 2000 años, que lo que nosotros creemos o lo que cree el mundo es totalmente diferente a lo que la Biblia nos está tratando de llamar, de enseñar, y a lo que ellos llaman, o lo que la Biblia llama, bienaventurados. Entonces, ya con este contexto, podemos entrar en lo que ya este capítulo 5 y el verso 1 significan. El verso 1 comienza diciendo bienaventurados. La palabra bienaventurados viene del griego makar, con K, makar, y significa supremamente bendecido o doblemente bendecido. Por extensión, afortunado, bien librado, bendecido, dichoso, glorioso. Entonces, lo primero que comienza enseñando Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, es diciendo que somos bienaventurados, doblemente bendecidos, si somos X, Y o Z, que es la estructura, o llamado también las bienaventuranzas. Entonces, ¿a quién le está diciendo Jesús que es bienaventurado en el verso del 1 al 3 cuando comienza el Sermón del Monte? La primero que le dice bienaventurado o doblemente bendecido es a los pobres de espíritu. Ahora, ¿qué significa pobres de espíritu? He escuchado muchas opiniones, pero el texto es clave. Veamos el texto. La palabra pobre viene del griego, es decir, en el idioma original que se escribió este texto del Nuevo Testamento, en el griego, viene del griego toyos, y tiene una P al comienzo, toyos, y significa, ojo porque a mí me sorprendió el significado de pobre en este texto en especial, en específico. Toyos significa acurrucarse, es sinónimo de agazapado. Como ustedes se pueden dar cuenta, no significa pobre al que no tiene nada, al que no tiene plata, al que no tiene bienes materiales. Cuando nos está diciendo toyos, acurrucado, agazapado, pobres en espíritu, nos trae a la idea de humildad. Es un sinónimo de humildad, de una persona que está acurrucada, agazapado en espíritu. Acurrucarse implica o trae a colación la actitud de humildad y dependencia. El término aquí en griego no denota pobreza como ausencia o escasez de materiales o bienes o finanzas, no. Ojo, yo escuché ayer, creo que venía en un carro, y entrevistaban a un sacerdote que le preguntaban por el significado de pobre en espíritu. Y él decía dos cosas.
Uno, que pobre en espíritu es esa persona que no tiene ese carácter, que no es echado para adelante, que no tiene perrenque en la vida, que es pobre de espíritu. Y el segundo significado que él daba es que pobre en espíritu es una persona que vive en pobreza y por lo tanto para él la pobreza se convertía ante Dios en una virtud. Primero, que el texto griego no habla de pobreza ni siquiera financiera ni de bienes, y mucho menos dice que la pobreza es una virtud. Hágame el favor. La pobreza no es una virtud. No hay nada virtuoso en ser pobre, como no hay nada virtuoso en ser rico. La Biblia nunca establece una diferencia entre pobres y ricos. Y si me acompaña por favor a Filipenses capítulo 4, verso 10, mire lo que dice Pablo ante esta interpretación de que la pobreza es una virtud, o que el texto nos está diciendo que tenemos que ser pobres financieramente para ser pobres en espíritu. Nada más alejado de la verdad. Filipenses capítulo 4, verso 10. Mire lo que dice Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña aquí que él tiene contentamiento en el hambre o en la pobreza y en la riqueza. La Biblia nunca nos enseña que una persona que es pobre materialmente sea rico espiritualmente, o que la pobreza sea una virtud. Pero tampoco nos enseña que la riqueza sea una virtud, o que somos ricos espiritualmente si tenemos posesiones o bienes. Básicamente lo que el texto nos está diciendo es que pobres en espíritu es una persona que ejerce humildad y dependencia de Dios. El mundo te va a decir y nos está diciendo que la pobreza es una virtud, como decía este sacerdote, o que es una bendición, o que ser pobre es igual a ser humilde. Yo he escuchado términos o expresiones y sé que usted también como esta. No, es una familia humilde, es una persona humilde. Y cuando se refieren a que una familia o una persona es humilde, se están refiriendo a que es una persona de escasos recursos. Y lo cual es totalmente falso. No tiene que ver una cosa con otra cosa. La humildad no tiene que ver con pobreza financiera o de bienes. Así que lo primero que hay que dejar claro es que ser pobre en espíritu tiene que ver con humildad y dependencia de Dios. Porque el verbo pobre en ese texto significa acurrucado, agazapado. En una actitud de sumisión y de humildad, uno se arrodilla y se acurruca, se agazapa delante del Señor. Así que, número 1, significa humildad. Pobre en espíritu significa humildad. Es entender que nosotros por sí mismos no somos nada. Todo, absolutamente todo, viene de Dios. Mire si me acompaña a 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Si quiere anote, más tarde puede ver el video y puede leer su Biblia, por favor, para que estudie lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Aprovecho para decirles que por favor escriban sus preguntas, sus comentarios, que yo los estoy leyendo aquí al aire y podemos responder. Y si no la sabemos, pues la estudiamos y la traemos para el próximo conexión, ¿ok? Sigamos. 1 Corintios capítulo 4, verso 6, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice: por esto, hermanos,
Lo he presentado como ejemplo. Él se ha puesto como ejemplo, como apóstol de Dios, como apóstol de Jesucristo. Y sin embargo, mire lo que dice. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire, Pablo aquí nos está diciendo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. La humildad se basa en reconocer que no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada sin Dios. Eso es humildad, no es ser pobre en dinero o en bienes. Significa reconocer que nada somos, nada tenemos y nada seremos, sino fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la verdad. Aunque el mundo enseña lo contrario, desde el inicio Adán pensó que él podía vivir sin Dios, que no necesitaba de Dios. Y esa tragedia la seguimos viviendo hoy, incluso entre cristianos. Lo contrario a ser pobre en espíritu es la soberbia espiritual. Es creer que en algún momento de la vida podemos vivir sin Dios. Es más, podríamos respirar inclusive sin Dios, y no es así. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, comienza por reconocer nuestra debilidad como seres humanos delante de Dios, de que solo no podemos, de que fuimos diseñados para vivir en Dios y para Dios, y por lo tanto, lo que no es de Dios te inducirá a ser independiente de Dios y soberbio espiritualmente. A través de los años, cuando yo le predico a algunas personas, he identificado algunas frases, algunas disculpas o algunas mentiras que la gente dice para no recibir a Dios. Algunas o la mayoría tienen que ver con su autosuficiencia. Cuando a uno le predica a una persona y le dice que necesita a Jesús, que necesita salvación, porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos perdidos. Muchas de las personas a las que yo le he predicado siempre me han dicho, es que yo no estoy perdido. Yo no me siento perdido, yo no necesito que nadie me salve. Es que yo no soy mala persona. Yo nunca le hago daño a nadie. Al contrario, yo le hago bien a la gente. Es que yo nunca he robado. Yo nunca le quito nada a nadie. Todos, absolutamente son unos santos, son unas santas palomas, son unos ángeles que solamente les falta, por equivocación del cielo, las alas. Nadie en sus cabales, y bien lo dice la Biblia, acepta que es un pecador, que está perdido y que necesita de Dios. La humildad requiere que usted y yo, o que cualquier persona, reconozca que necesita de Dios, que está perdido de Dios. Eso es pobreza espiritual, la bancarrota espiritual que necesitamos de Dios. Ahora miren, algunas palabras que la gente dice para rechazar a Cristo y que indica una soberbia espiritual. Yo soy suficiente. Ayer vi un meme que decía, yo todo puedo, yo soy superior, yo tengo la inteligencia, yo soy suficiente. Nada más alejado de la realidad. El mundo enseña que nosotros somos más que suficientes y no necesitamos de Dios. Otra frase, mire, haz lo que diga tu corazón. Y suena hasta bonito, suena hasta tierno, ¿no? Suena bonito, haz lo que diga tu corazón. Pero la Biblia nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Una persona que le hace caso a su corazón, le hace caso a su ego, a su yo. Es una persona egoísta. Y cuando le hace caso a su ego y a su yo, aparta a lo que Dios quiere para su vida. Mire otra frase.
te lo mereces. Esta es muy común. La gente cree que trabaja duro, que trabaja 8, 10 horas y que él tiene derecho a tomarse sus cervezas, a comprarse sus cosas, a darse sus lujos porque él se lo merece. La verdad es que la Biblia dice que lo que nos merecemos es un centellazo del Señor por nuestros pecados, por nuestra transgresión. Eso es lo que nos merecemos. Pero el mundo dice que nos merecemos más. Y usted ve la generación de jóvenes de hoy en día, los progres y X nombres que les han puesto, y ellos creen que se merecen que el Estado les dé todo. Ellos creen que son dueños de su cuerpo, mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Yo hago lo que quiera, el Estado me tiene que dar y mis derechos, porque ellos nacieron con esa concepción de que ellos se lo merecen. La verdad es que la Biblia dice que no nos merecemos sino la muerte, y la paga del pecado es la muerte. Nosotros no nos merecemos nada, nos merecemos juicio. Pero por la misericordia de Dios y de Jesús en la cruz del Calvario, Él nos rescata de ese pago y de ese juicio. Otra frase: el universo te dará lo que tú pidas si lo anhelas con todo tu corazón. ¿Ha escuchado esa frase? El universo. No sé qué será el universo, será los cometas, el sol, los planetas, no sé. Pero el universo se confabula y te da todo lo que tú quieras. Nada más alejado de un pensamiento bíblico estas frases. Primero, el universo, no sé qué universo será, pero el universo no tiene conciencia. La luna, la tierra, una estrella es una roca incandescente. No sé qué conciencia tendrá, no la tiene. Pero lo cierto es que el universo no es Dios y no te va a dar lo que tú le pidas o yo le pida, porque Él no es un genio de la botella. Él no funciona para darnos lo que nosotros queramos y nuestros caprichos. Así que ahí hay algo en nueva era, hay cosas que no vienen o que no son bíblicos. Otra frase: si lo imaginas, lo tienes. Pues sigan imaginando, ¿no? Otra frase muy, muy popular entre cristianos evangélicos: decreto y declaro. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero el hecho que usted decrete y declare no quiere que va a pasar. Usted puede declarar que hoy va a ser un día bendecido, pero usted se puede caer en un hueco cuando salga de su casa rumbo al trabajo. O puede ser que usted no decrete y declare y ese día le va bien. Y Dios no funciona en función a lo que usted decrete y declare. Eso no es así. En otro tema lo voy a extender para no meterme la tentación de meterme en ese tema. Otra: si eres pobre, estás en pecado. O la pobreza, como dijo aquel sacerdote, es una virtud. No. No necesariamente porque tú estés en pecado eres pobre. De hecho, yo conozco gente que anda en pecado y tiene mucho dinero. O también conozco gente que es santa, que vive y sirve a Dios y es pobre. O viceversa. Así que esa teología de la prosperidad que viene del mundo, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro: el amor de Dios cubre todas las faltas y la gracia da para todo, ¿no? Esa también la he escuchado. Pobre en espíritu no significa que usted peque y peque y peque y entonces el Señor lo tiene que perdonar y le tiene que alcahuetear lo que usted hace. Sí, Dios lo ama, pero usted tiene que responder ante Dios y sus actos tienen responsabilidades. El amor de Dios cubre todo, ojo, pero no alcahuetea todo. Ese también viene de la mano con que Dios nos justifica todo lo que hagamos. O sea que usted puede ser infiel a su esposa, puede ser infiel a su esposo, se puede robar cosas de trabajo, pero Dios me ama y Él me perdona. Ojo con eso. Y a otra que me gusta mucho: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Lo han escuchado en internet? Yo lo he visto mucho y lo he escuchado mucho. ¿Usted no sabe quién soy yo? Me dan ganas como decirle: usted no es nada, usted no es nadie. Y esa es la verdad. En Cristo, en Dios somos alguien, pero nosotros no somos nada.
A mí me gustaría dar esos cursos de liderazgo donde le dicen al líder que es ungido, que puede hacer todo, que hay que hacerle pleitesía, que usted está en el centro del propósito. No somos nada, nada. Si usted es líder y me está escuchando, usted no es nada. Y lo que usted poquito que es porque Dios en su infinita misericordia le ha dado. No somos nada. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Y ya voy terminando. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Para los que están anotando. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta Pablo. Yo más. Mire lo que dice Pablo y describe las pruebas que ha pasado Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Mire, ese cuentico de que los cristianos nos podemos enfermar, a los cristianos no les pasa nada malo, a los cristianos no nos roban, los cristianos no se nos pierden las cosas, a los cristianos no nos mienten, a los cristianos no nos engañan. O sea que los cristianos estamos llamados a vivir una vida de película perfecta. Y si a usted le pasa algo, eso es porque usted está en pecado o porque usted le abrió una puerta al enemigo. Es falso. Pablo aquí nos está narrando todo lo que le ha pasado. Naufragio, lo han azotado, en hambre, desnudo, hermanos que lo han engañado, etcétera, etcétera, etcétera. La vida no es color de rosa. Ser pobre en espíritu no es ser sufrido y que le pase todas las cosas. Y si no, alguien que le avise a Pablo, mire todo lo que le pasó, que él estaba en pecado. No es así. A los cristianos también nos pasan cosas malas, nos pasan cosas buenas, nos enamoramos y nos engañan, invertimos y perdemos, nos enfermamos, nos atribulan los hermanos o la familia. No todo lo que emprendamos nos sale bien, porque la vida es así. Y sin embargo, Pablo termina diciendo, si es necesario me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Y saben por qué a los cristianos también nos pasan cosas? Porque es en la debilidad donde Cristo y donde Dios se gloría en nuestras vidas. Así que cuando usted tiene debilidad, cuando usted se enferma, cuando usted cae en desgracia, es cuando la gracia de Dios actúa para bien. Si no existiera la debilidad, si no existiera las caídas y los engaños, entonces no existiría el consuelo de Dios. No existiría la gracia de Dios. Si usted no pecara y fuera perfecto, entonces no existiría el perdón de Dios. Y con eso no le estoy diciendo que peque bastante para que Dios lo perdone bastante, no. Pero le estoy diciendo que ser pobre en espíritu no es todo lo que el mundo dice. Y no es todo lo que alguna teología liberal está diciendo. Veamos algunas actitudes en una parábola que a mí me gusta mucho, la del publicano y la del fariseo. Porque son 2 personas que estaban en el templo, son 2 personas cristianas,
Son dos personas que conocen de la palabra. Está en Lucas capítulo 18 y con esto ya voy terminando para los que ya se me están aburriendo. Lucas capítulo 18 verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Miren, dos hombres subieron al templo a orar, es decir, conocían la palabra e iban al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. Es decir, uno era reconocido líder, tenía el manto de la unción de los fariseos y el otro era un publicano, una persona normal. El fariseo, puesto en pie, porque es que a los fariseos les gusta pararse y que todo el mundo los vea orando, tiene que ser visible y tiene que ser público lo que él hace para que lo reconozcan. Entonces dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y me llama la atención que dice que oraba consigo mismo, ni siquiera se estaba refiriendo a Dios, él hablaba para adentro, él hablaba consigo mismo. La soberbia espiritual, como no reconoce a Dios, cuando oran para sí mismo, no pasa del techo, ellos se oran a sí mismo. Mire, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La soberbia espiritual hace que tú te sientas superior a los demás y que eso te dé la condición o la autoridad de juzgar a otros. El pobre en espíritu no. Pero sigamos con el orgulloso, mírelo, el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, paremos ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. El soberbio espiritual siempre saca en cara sus actos y sus obras piadosas, porque cree que eso le suma puntos delante de Dios y delante de los demás. Las personas que creen que porque van al culto los domingos son más santos. Los que creen que porque dan diezmos son más santos. Los que creen que porque tienen una Biblia Thompson más gorda y la cargan debajo del brazo son más santos. Los que creen que porque predican con corbata o las mujeres que usan la falda más larga son más santas. Los que creen que porque tienen una dieta kosher judía y no comen de ciertas cosas son más santos. Las obras no nos hacen más santos, nos hacen más soberbios espiritualmente hablando. Jesús dijo: no llamen inmundo a lo que Dios ya hizo puro. Pablo nos dice que no permitamos que nadie por comida, por bebida, ni siquiera por costumbres o por cumplimiento de fiestas, de fechas, digan que somos hijos o no de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no por Abraham ni por la ley, sino por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Somos santos cuando guardamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque somos de Cristo y en Cristo. Así que este publicano apela a toda la fórmula legalista y de la religión. Y mire lo que dice el publicano. Estamos en el verso 13 del capítulo 18 de Lucas. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, estaba humillado, ni siquiera los ojos lo levantaba al cielo. Eso habla de humildad, de humillación delante de Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué bonito. Sigamos, verso 14. Os digo que éste descendió a su casa, el último, el publicano, hablando Jesús, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué bonita historia. Mire, yo hace muchos años que esta historia me llegó al corazón
Yo todos los días le digo al Dios, Señor, perdóname, no soy nada, nada. Sé propicio a mi pecador, porque eso me ayuda a mantenerme donde debo estar. Me recuerda, me recuerda cuál es mi lugar. Me recuerda cuál es mi lugar en mi familia, en el cuerpo de Cristo, en mi trabajo y delante de Dios. Hace poco hablé con un esposo que me decía que él trabajaba 10 horas diarias y que él era el que compraba el mercado y que él pagaba el arriendo y que él pagaba el colegio de sus hijos y que él pagaba todo. Y que eso le daba derecho a exigirle a su esposa, a sus hijos, respeto y honra. Porque era él el que proveía para su casa. Y yo le decía, primero usted está equivocado. Porque usted no provee nada. Nada. Todo lo que usted le da a su esposa, todo lo que le da a sus hijos, todo lo que le da, todo lo que puede proveer en su casa viene de arriba. Su proveedor es Dios. Y Dios provee a su familia a través de usted. Pero no es usted el proveedor. Ojo con eso. Hombres que me escuchan, esposos, usted no es el proveedor de su casa. No se crea que usted es el héroe de la película porque usted paga todo. En realidad usted no paga nada. Todo eso viene de arriba. Si usted tiene para darle a su familia, para pagar arriendo, para comprarse un carro, viene de arriba. No se crea el chacho de la película. Es más, en el momento que usted deje de darle a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, que deje de dar provisión por dárselo a otra mujer o por gastárselo en juego, en apuestas, en otras cosas, Dios le corta el chorro. Dios le corta el chorro, papito. ¿Sabe por qué? Porque usted es solamente un medio para un fin. Dios es el que provee. Ojo, Dios es el que da, no nosotros. Nosotros somos un medio. Hay una estructura de orden en la familia. Dios da la cabeza para que la cabeza provea a su familia. Pero si la cabeza, que es el hombre, no provee para su familia, Dios no le provee a ese varón. Dios no le va a proveer para sus aventuras, para sus apuestas, para sus concupiscencias. No funciona así. Así que usted, varón que me escucha, usted no es el proveedor, es Dios. Dios es el que le da su trabajo o empleo, Dios es el que le da su empresa. Es más, Dios es el que le da el aliento de vida para que se levante en la mañana y pueda ir a trabajar. Dios es el que le da el entendimiento para que en la empresa puedan usarlo usted y le paguen ese sueldo de provisión en su casa. Así que la soberbia espiritual es más común de lo que usted y yo creemos. Y número 2, pobre en espíritu significa dependencia. Dependientes de Dios y su voluntad. Podemos ser humildes, reconocer que sin Dios nada somos, pero a su vez hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Dios quiere que dependamos de Él y su voluntad. El mundo quiere que seamos independientes. De hecho, para los del mundo, ser dependientes de alguien y más de Dios es ser esclavos. La independencia como la libertad han sido totalmente desfigurados en el mundo, el concepto. Filipenses capítulo 4, verso 19, Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Dios el que suple, no usted, según la palabra. Y me gusta el verso 13 porque termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede todo, ojo, en Cristo. Si no está en Cristo, usted no puede hacer todo. Nos encanta que todo lo puedo, pero hay un detalle: en Cristo. Por lo tanto, tanto la provisión como las fuerzas
vienen de Dios. No lo olvide, querido hermano, no lo olvide. No dependemos de un gobierno, de un pastor, no dependemos de una empresa, no dependemos de una persona y mucho menos de un político o de un sistema que sufre de carencia, de burocracia, de escasez. No, dependemos de Cristo. De en Él tenemos todo. El reino de los cielos no sufre escasez, no sufre problemas burocráticos, no lo afecta el dólar, ni la gasolina, ni el petróleo, nunca llega tarde. Las fuerzas y las provisiones vienen de Dios en Cristo. Cualquier idea de autoesfuerzo, de autoprovisión, son soberbia espiritual. Y termino diciéndoles que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. Como el publicano, debemos ser pobres en espíritu y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y si así lo hacemos, estaremos entonces a ser agradecidos. Ser humildes y dependientes de Dios no implica que pierdas tu libre albedrío, ni siquiera la responsabilidad de esforzarte. Ojo, el otro extremo de ser dependientes y humildes es volvernos flojos y atenidos. Ojo con eso. Ser pobres en espíritu no implica ser flojos y atenidos a la gracia de Dios. Ser dependientes significa esforzarte al máximo en todo y esperar que al final la decisión de todo la tiene Dios. Y termino diciendo la recompensa que nos habla Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay algo que me llamó la atención en el Sermón del Monte que acabamos de leer. Es que Jesús no lo predicó a la multitud. Si ustedes ponen atención, dice que Él subió y los discípulos se sentaron y Él les enseñó. Así que el Sermón del Monte fue predicado a los discípulos, no a la multitud. Por lo tanto, me llamaba la atención porque Él no explicaba qué significaba ser pobre en espíritu o cómo nos podemos volver pobres en espíritu. Y la respuesta es que esta enseñanza está dirigida a los que ya conocen a Jesús y eso automáticamente los hace pobres en espíritu. En otras palabras, si no eres salvo, si no has sido redimido por el sacrificio de Jesús en la cruz, si no has creído por fe en Él, no puedes ser pobre en espíritu. No puedes producir humildad por ti mismo. Solo el Espíritu Santo de Dios, cuando mora dentro de ti, puede producir arrepentimiento. Como ya les dije, el ser humano por sí mismo no va a reconocer que necesita y que está quebrado sin Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo a redarguir de pecado para que tú puedas reconocer que estás quebrado sin Dios. Es un papel del Espíritu Santo. Es decir, ni siquiera nosotros mismos podemos ser humildes por decisión. Necesitamos al Espíritu Santo que nos vuelva pobre en espíritu. Es decir, que pobre en espíritu somos los que hemos reconocido a Cristo, que hemos reconocido que necesitamos a Dios. Es por eso que la recompensa a los pobres en espíritu y a los que somos salvos en Cristo Jesús es la misma, el reino de los cielos. Así que, hermano querido, espero que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra y que si somos ya pobres en espíritu, porque hemos reconocido que necesitamos a Dios y que estamos en quiebra espiritual, siga creciendo en nuestras vidas. Espero que esta palabra haya sido de su agrado, que sea edificación más que su agrado, de edificación. Escúchela varias veces, lea Mateo capítulo 5, 6, 7, es el Sermón del Monte, y en especial la que acabamos de leer hoy en el capítulo 5, verso 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos.